Tenemos con nosotros ya conexión con Gloria Lago, presidente de Hablamos Español. Gloria, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes han tomado acciones judiciales desde su organización en relación, por un lado, al incumplimiento de la sentencia y, por otro lado, al acoso que ha sufrido esta familia y este niño de 5 años por parte del separatismo. ¿Cuáles son estas acciones? ¿Nos las puede explicar? Pues por una parte denunciamos al consejero de Educación por instar al profesorado a no cumplir esta sentencia firme y por otra parte instamos a Fiscalía a investigar y a proceder contra las personas que en redes sociales han promovido una campaña de acoso, de odio e incluso de incitación a la violencia contra este niño y su familia. Posteriormente hubo más denuncias. Nosotros la verdad es que al principio nos lo pensamos mucho, pero nosotros también tenemos familias que quieren denunciar y que quieren exigir sus derechos y creemos que tienen que sentirse tranquilos y poder pues eso, ejercer sus derechos con comodidad y sin este tipo de problemática, porque esto no solamente ocurre en Cataluña, está ocurriendo en toda España y en toda España hay padres que se atreven pues, a pedir que sus hijos puedan hacer los exámenes en español, que les den la documentación en español en todas las comunidades autónomas. Y notamos que a raíz de este tipo de comportamientos se extiende el miedo. Esta mañana, por ejemplo, nos llamaron algunos padres de Cataluña que querían reclamar este 25%, pero claro, nos decían que tenían miedo. Les dijimos que esperaran, porque ahora ya no hay que hacerlo de forma individual, ya con esta sentencia se podrá solicitar directamente a los directores de los centros. Y lo que sí estamos haciendo es entregándoles un escrito para que en el momento en que la Generalidad esté notificada debidamente y ya haya que aplicar la sentencia, pues con estos escritos presentaremos estas peticiones en cada colegio para que los directores sean los responsables, que no se puedan escudar en lo que dice el consejero, porque el consejero en esa carta que les envió y que nosotros denunciamos, les decía que podían sentirse amparados, pero a la hora de la verdad, lo sabemos que ha pasado en otras comunidades autónomas, cuando tú llevas al juzgado a un director o a un profesor porque ha hecho algo malo, la consejería no está ahí para ampararlos. Los que van a pagar por lo que han hecho mal son ellos. Entonces nosotros esperamos que esto sirva para que todos tomen nota. Por una parte, los que están utilizando redes sociales para verter su odio y su fanatismo, que se lo piensen. Y por otra parte, para que los directores y el profesorado tomen nota y que sepan que la ley hay que cumplirla y que no vale con que estén bajo el paraguas de la Generalidad. Por encima de todo están en un país que se llama España, que tiene una legislación, que tiene unos tribunales y que cuando unos jueces dictan sentencias eso se cumple, les guste o no. ¿Echan ustedes de menos la acción del Gobierno central para que se haga respetar esa sentencia? Deberían ser más firmes. Hoy ha habido declaraciones de diversas personas integrantes del Gobierno. Decían que, bueno, que les parecía horroroso lo que estaban haciendo contra este niño. Eso está muy bien y es lógico, porque yo creo que esto al PSOE le está costando mucho, porque nadie podría entender que se pronunciaran de otra manera, pero eso no es suficiente. Ellos son el Poder Ejecutivo. Si no son ellos, ¿quién más que ellos puede conseguir que esto salga adelante? De todos modos, yo estaba recordando hoy con un periodista que estábamos hablando de este tema, a nosotros nos escribió como respuesta el señor Marlaska a una petición que le hicimos en nombre de los policías nacionales y los guardias civiles que están destinados en Cataluña. Claro, llegan allí y no pueden escolarizar a sus hijos en español. Nos pidieron ayuda, buscamos centros y no encontramos prácticamente nada. Y bueno, nos dirigimos al ministro y la carta que nos envió, que me envió a mí como respuesta, pues la verdad a mí me sorprendió por el tono, era bastante comprensivo y decía que las sentencias había que cumplirlas. Esto fue en agosto. Es decir, que dentro del Gobierno yo creo que hay ahí un debate, no todos están a favor de permitir que los nacionalistas hagan lo que les da la gana. De todos modos, nos preocupa mucho en nuestra asociación que se esté hablando tanto de este 25%, porque parece como si eso fuese ya una solución. Es que nosotros estamos luchando en la Comunidad Valenciana y en Galicia, por ejemplo, por lograr mucho más que ese 25%. Es que eso es una limosna, que pueden solventar con cualquier clase saltándose la torera que sea una asignatura troncal. Entonces, vamos a ver, pero es que estamos dando esto por bueno. En todos los países, cuando hay más de una lengua, se elige lengua en la enseñanza. Tiene que haber líneas. Y donde no se puedan aplicar, pues por ejemplo, pues en lugares del interior de Cataluña, donde muy pocos niños probablemente elegirían el español
como lengua vehicular, pues esos niños hay que darles unas garantías que puedan estudiar con los libros en español, hacer los exámenes en su idioma. Hay muchas fórmulas para que esos niños se sientan pues más cómodos en clase y que puedan estudiar mejor. Pero lo que no puede ser es que aceptemos este 25%. Es que yo estoy leyendo declaraciones de entidades que están luchando por estas sentencias, pero están hablando de segregación, los que pedimos libertad de elección de lengua. Parece que se conforman, hablan de que en las zonas catalanohablantes tiene que haber más español y que los niños que viven en zonas hispanohablantes aprendan más horas en catalán. No está, las lenguas aquí no pintan nada, los que pintan son los niños, que tienen derecho a aprender en su lengua materna o a aprender en una lengua con el valor de comunicación y el poder enorme que tiene el español. No podemos quitarles ciencias naturales, ciencias sociales, dejar el español relegado a una sola asignatura, eso no puede ser. Así que vamos a tener la cabeza un poco fría e intentar que, por supuesto, las sentencias se cumplan, pero a partir de ahí tenemos que buscar una política lingüística homologable a la de todos los países. Es que en ningún lugar se obliga a estudiar por porcentajes, ¿pero qué es esto? Sí, suscribo totalmente sus palabras y usted ha mencionado que en otras comunidades autónomas, como por ejemplo Galicia, la situación es similar, ¿no? Una Galicia gobernada por Feijóo, una Galicia gobernada por el Partido Popular, que critica lo que ocurre en Cataluña, sin embargo parece que cuando gobiernan ellos se hace algo similar, ¿no? Pues en lo que respecta al uso del español en las administraciones, en los ayuntamientos, en sanidad, todo eso, Galicia es la peor comunidad autónoma. O sea, tú en Cataluña aún puedes encontrar algo en español, en Galicia es imposible. Es una persecución y aniquilamiento quirúrgico. Y en la enseñanza, pues sí es cierto que algunas asignaturas son en español, pero claro, son las matemáticas, la física y química y la tecnología. Todo lo demás no se puede estudiar en español. Entonces a un niño le estás privando de aprender toda esa terminología, todo ese vocabulario, a profundizar en su registro oculto en español. Y esos son los porcentajes, ¿eh? Sí. O sea, para que la gente sepa que eso no es la solución. Y además, si tú le estás quitando en territorios como Cataluña, con esa conflictividad, si le estás quitando un 25% que ellos ya controlaban como suyo, ¿eh? Nosotros tenemos todo controlado, tenemos el 100%, y ahora llegan estos pelmas y nos quieren quitar parte de lo que tenemos ya. Pues claro, ahí surge todavía más conflicto. Entonces hay que decir, no, ustedes quieren estudiar en catalán, perfecto, pero permítanos a nosotros educar a nuestros hijos en la lengua común. Y además hay mucha gente que tiene que trasladarse a Cataluña. Ustedes saben la cantidad de problemas que hay para cubrir plazas de jueces, por ejemplo. La gente que tiene edad de estar en movilidad por el territorio nacional, normalmente tienen niños pequeños. No quieren llegar a un sitio y encontrarse con que tienen 3 asignaturas en otro idioma, porque eso les frena muchísimo. O sea, es que, vamos, todos los que estamos en contacto con el mundo de la enseñanza lo sabemos. Llegan personas aquí y preguntan, bueno, ¿y cuántas asignaturas tengo yo en mi idioma? Pues esta y esta no. Entonces el niño llega a casa y se encuentra con un libro, con un idioma Claro. que no entiende y está en su propio país. Eso no puede ser. Señora Lago, le pregunta a Roberto Hernández Granda, que está aquí, que nos acompaña en la mesa de la redacción abierta. Encantada. Hola Gloria, soy Roberto Granda. Nos conocimos en Oviedo, en el Club de los Viernes, en un acto Sí. en la Nueva España. Yo quería preguntarle, ¿sabe lo que está ocurriendo en Asturias con el bable y la lucha que hay por que no se imponga el bable, a pesar de lo que están haciendo socialistas, nacionalistas y podemitas? Si al final en una comunidad tan pequeña puede llegar a pasar, puede ocurrir, aunque esto evidentemente no ocurre de un día para otro, ni de un año para otro, llegar a la complicada situación de conflicto lingüístico que está pasando en Cataluña, y qué recomendaría a los asturianos en cuanto a movilizaciones o adquirir conciencia cívica. Sí, por supuesto. Esto todo es empezar. Primero organizan una academia de la lengua, que en Asturias ya está funcionando. Después engordan el diccionario. Después se inventan un idioma porque lo recrean, porque donde hay muchas variantes ellos montan. Bueno, en Asturias pues ya no es el bable, ya es la lengua, es decir, ya la lingua. Es una fabricación, pues una especie de experimento que hacen, y a partir de ahí todo consiste en empezar a engrasar con dinero a los sectores que viven de eso. Empezarán a surgir escritores en asturiano, esos escritores participarán en concursos que estarán cerrados a los que quieren participar en español. Después en los colegios, con el pretexto del fomento, se intentará que las actividades culturales sean todas en la lengua inventada, y cuando se den cuenta, los que hablaban las variedades de toda la vida se encontrarán con que esa lengua que ellos conservaban en su familia pues ya no está en ningún sitio, y se encontrarán
con que poco a poco se lo van imponiendo en la enseñanza y al final ocurrirá lo que pasa en todas partes, porque esto es un proyecto para convertir España en otra cosa. Después del asturiano llegará el aragonés. Denle ustedes un poco de tiempo. Es una pena lo que va a ocurrir en Asturias, porque yo creo que va a ocurrir, porque de verdad que son procesos que tienen difícil retorno. Nosotros, por ejemplo, estamos viendo que en la Comunidad Valenciana, que es el lugar en donde hay más padres trabajando y con más ahínco, ya en este momento hay un sector de la población que se empieza a acostumbrar. La gente se resigna a lo malo porque se cansa de pelear, porque esto es agotador. Y ellos, que están en el otro lado, tienen dinero, viven de esto. Claro, nosotros esto lo hacemos en nuestro tiempo libre y por amor al arte con muchas dificultades. Ellos, cuando digo ellos me refiero a los normalizadores, entre comillas, viven muy bien y ese proceso de fabricación de una lengua les reporta muchos beneficios, cobran por fabricar léxico. Y claro, tú montas un chiringuito, acostumbras a unas personas a vivir de él y ¿cómo le retiras después esas prebendas? Es muy difícil. Y bueno, pues después vienen las campañas, empiezan a engrasar a la prensa adocenada para que difunda ese mensaje. Probablemente en Asturias lo harán con una sonrisa, como lo hacen en la Comunidad Autónoma Vasca. Pero detrás de esa sonrisa hay intereses políticos e intereses económicos. Así que es muy importante que en Asturias no lo consigan, pero por desgracia parece que ya no hay vuelta atrás.